Hola, es un placer para mí estar con ustedes en estas coloquios del Hospital Militar y quisiera agradecer la invitación especialmente al doctor Moses Grimaldi. Los próximos minutos vamos a hablar del PET-CT como imagen molecular en el diagnóstico de tumores de cabeza y cuello. Recuerden que el PET-CT tiene la particularidad de que obtenemos imágenes híbridas, imágenes fusionadas, y tenemos lo mejor de los dos métodos. Tenemos una tomografía axial y además una imagen metabólica que permite valorar la concentración del radiofármaco por parte del tumor. Esta imagen de fusión es una herramienta utilísima en el diagnóstico de este tipo de tumores. Vamos a conversar acerca de las indicaciones clínicas del PET-CT y qué utilidad pudiera tener en cuanto a la estadificación inicial del paciente. Recuerden que los tumores se estadifican teniendo en cuenta su localización T, el compromiso ganglionar o nodal y la enfermedad metastásica a distancia. Entonces, PET permite identificar la extensión de la enfermedad. Y de acuerdo a las guías de la NCCN, de este año, se sugiere realizar en pacientes con sospecha de enfermedad avanzada, estadios 3 y 4, que tengan al menos N1. Este uso pudiera ser de importancia para conocer toda la carga tumoral que presenta el paciente en su diagnóstico inicial. Es importante que el TEM, una óptima estadificación del tumor, debe intentar alcanzar los siguientes objetivos: determinar la localización del tumor, extensión en superficie, extensión en profundidad, músculo, hueso, órbita, etcétera, infiltración de estructuras vecinas, movilidad, bien sea laringea, lingual, velo del paladar, ocular, etcétera, y el grado de afectación del órgano. Tomografía, resonancia y ecografía permiten valorar todas estas características que les decía, y especialmente tomografía y resonancia son útiles para la estadificación inicial T, porque tienen una alta resolución espacial y contraste de tejidos blandos que pueden demostrar anomalías sutiles y delinear con precisión el volumen tumoral. Pero PET ha demostrado ser al menos tan efectiva como la tomografía o la resonancia en la detección de tumores primarios. Sin embargo, no es tan utilizado porque su resolución anatómica no es tan alta como estos métodos antes mencionados. Entonces, como les decía, las guías recomiendan hacer PET-CT en la evaluación inicial, fundamentalmente en los estadios 3 y 4 en tumores de cavidad oral, orofaringe, laringe, nasofaringe, primario desconocido y melanomas de la mucosa. Aquí les muestro un paciente que se le hizo un PET para estadificación inicial, una paciente de 38 años de edad, femenina, con un carcinoma de lengua, células escamosas moderadamente diferenciado, recién diagnosticado. Clínicamente y por tomografía, el cuello era N0, es decir, no había compromiso ganglionar. Sin embargo, el PET demostró un ganglio linfático en nivel 2 de 7 milímetros en eje corto, que concentraba la glucosa radiomarcada y presentaba una captación estandarizada máxima de 4.2. Esto cambió el estadio inicial del paciente a un PT1-PN1, porque clínica y tomográficamente era N0. Sabemos que el compromiso N, el compromiso nodal o ganglionar, es un importante factor pronóstico. En primarios de cavidad oral, orofaringe y laringe supralótica, la probabilidad de metástasis ganglionares ocultas va entre 20 y 30%. La presencia de enopatías, el número, el tamaño, la localización y el crecimiento extranodal reducen el control locorregional y la supervivencia de los pacientes hasta en un 50%. En un metaanálisis de 32 estudios, 1.236 pacientes evaluados, PET demostró una sensibilidad que va de 86 a 98% y una especificidad de 88 a 98.5%. El PET tiene una alta sensibilidad para definir el compromiso nodal y es importante que la identificación de los niveles ganglionares metastásicos se modifica cuando se hace
el PET hasta en un 40% de los casos. El PET modifica la extensión del vaciamiento ganglionar en un 10.6% con una sensibilidad global de 79% y una especificidad de 86%. En las metástasis clínicamente N0, aquellas comprendidas entre 5 y 10 milímetros, podrían ser evidentes con el estudio metabólico, aunque dependerá de la relación señal versus actividad del tejido circundante para que ellas resalten y puedan ser evidentes en el contraste de captación del radiofármaco. Es de interés que en el cuello N0 clínico es realmente un cuello sano. Nosotros es importante que conozcamos esta característica, porque si es un cuello realmente sano, por tanto, ese cuello no debería tratarse. O bien, si es un N positivo clínico, es un cuello que realmente está enfermo, es patológico en realidad y por tanto debería tratarse. El tener la certeza del compromiso o no nodal del paciente permite una terapia más certera y adecuada en cuanto a realizar o no el vaciamiento ganglionar cervical. Aquí tenemos un paciente con un carcinoma epidermoide de hipofaringe, era un T2N0M0 por tomografía, en el que el PET mostró una captación intensa de FDG en la lesión en el seno piriforme izquierdo y en un ganglio cervical, que mírenlo ustedes aquí, ipsilateral, que era subcentimétrico, compatible con malignidad. Esto fue, se le realizó una punción con aspiración con aguja fina y fue metastásico. Entonces cambia de N0 por clínica y tomografía a un N1 por PET. PET es útil para ganglios metastásicos con morfología normal por el CT, es decir, ganglios menores de 1 centímetro. Recuerden que la tomografía da la positividad del ganglio generalmente por el tamaño, por la alteración de tamaño. Sin embargo, los ganglios metabólicamente activos, aún sean subcentimétricos, son valorados por el FDG. Es decir, podemos cambiar la estadificación N con la realización del PET. En este paciente, una extensa lesión en seno maxilar izquierdo con extensión a fosa nasal, espacio parafaringeo y masticador izquierdo y la pared medial de la órbita izquierda. Fíjense ustedes, una gran lesión y una adenopatía cervical ipsilateral con centro necrótico que mostraba captación patológica del FDG. La biopsia de la adenopatía cervical confirmó que correspondía a una metástasis del carcinoma epidermoide. Pero no solamente ganglios unilaterales a la lesión, sino también la posibilidad de que el PET demuestre ganglios contralaterales, así sean subcentimétricos, ganglios muy pequeños. Es importante conocer que la captación del radiofármaco puede medirse por el valor de captación estandarizada. Esto es una visualización o una interpretación semicuantitativa, pero también puede hacerse una visualización, una interpretación visual nada más. Cuando nosotros hacemos una interpretación visual, el valor predictivo negativo del PET es de 87%. Pero cuando hacemos la semicuantitativa, es decir, valoramos la captación estandarizada, incluso con valores de corte de 1.8 del CV, el valor predictivo del PET es de 94%. Es decir, que si un PET el ganglio es negativo, la probabilidad de que realmente sea negativo es muy alta. Tiene un alto valor predictivo negativo. Modifica el plan quirúrgico en un 22% de los casos, aumenta los niveles adicionales de la disección cervical planificada en un 14% y los disminuye menos niveles en un 5%. En cuanto a sobrevida, hacer o no la disección electiva de cuello del paciente, no hay cambios en cuanto a sobrevida. Sobrevida 5 años en tumores avanzados T3, T4, que fueron a disección electiva fue 58% versus 60% los que fueron a observación. Es decir, el PET permite llevar a observación a un paciente sin hacer la disección ganglionar cervical si
no hay captación en los ganglios. Es decir, por el alto valor predictivo negativo podemos dejar al paciente en observación y en cuanto a sobrevida global es exactamente igual. Se le haga la disección electiva o se deje en observación por un PET negativo. La limitación en la determinación de las metástasis en N0 en la práctica depende de varios factores, como cuánto es ávido el tumor por el FDG, la velocidad de proliferación del tumor y el grado del metabolismo glucídico del clon celular, la existencia de necrosis parcial, la actividad del tejido circundante, el cociente tumor-actividad de fondo, además del grado de captación y del tamaño. Es mucho más difícil ver una lesión en la amígdala faríngea donde hay una actividad metabólica elevada per se, en forma fisiológica, mientras es más fácil ver una hipercaptación en otra localización como un foco pulmonar donde no hay captaciones fisiológicas. Hay que considerar desde el punto de vista técnico que la resolución intrínseca del equipo es de alrededor de 5 milímetros. Lesiones más pequeñas probablemente las podamos ver de 3 milímetros, pero no necesariamente siempre es así. Entonces tenemos que contar en cuenta que en la resolución espacial, la mayoría de los equipos PET es de 5 milímetros. Entonces, en realidad, PET-CT es más sensible para enfermedad ganglionar y tiene un alto valor predictivo negativo y hay suficiente data reportada en la literatura que demuestra esto. Con respecto al M, recordemos que el PET es un estudio de cuerpo entero, entonces permite ver enfermedad en todas las localizaciones de la anatomía del paciente, salvo cerebro, que eventualmente podemos ver metástasis cerebrales, pero no es lo habitual, porque el cerebro, por su fisiología, concentra la glucosa altamente, entonces probablemente se nos puede pasar una metástasis cerebral. Sigue siendo la resonancia magnética el estudio de elección para cerebro. Y segundo, por la posibilidad de tener información de diversos tejidos y órganos con una excelente sensibilidad. Podemos ver ganglios, hueso, hígado, pulmón, etcétera, y así podemos estadificar correctamente al paciente. PET-CT tiene un alto valor predictivo negativo de 99% para metástasis al momento del diagnóstico, con una sensibilidad de 92% y una especificidad de 93%. Un metaanálisis, 1.145 pacientes, 14.4% de los pacientes tenían enfermedad metastásica de distancia o también podemos diagnosticar la presencia de segundos primarios. Tuvo un mayor impacto en sobreestadificación en estadios 3 y 4. Acá tenemos un paciente que tenía una lesión supraglótica derecha, un masculino de 68 años de edad, con un epidermoide, que fíjense ustedes, tiene un conglomerado ganglionar en el triángulo posterior y además tiene adenopatías pre y paratraqueales y prevasculares. Entonces fíjense que la lesión en este paciente va un poco más allá de la región del cuello y se incorpora compromiso ganglionar en mediastino anterosuperior. Este paciente, fíjense ustedes, la lesión primaria y el compromiso adenopático, pero lo importante del PET de valorar cuerpo entero, permitiendo ver la estadificación del paciente tanto en T como en N como en M. Permite ayudar a los radioterapeutas en la planificación de los campos de terapia porque se ajusta mucho más, la imagen metabólica se aproxima mucho más al volumen real del tumor cuando se comparan con los especímenes quirúrgicos. Esto, por supuesto, disminuye la irradiación a tejidos sanos porque se conforma mejor el área a irradiar y se cuida mejor los órganos adyacentes a riesgo. Es importante que realmente cuando el equipo se pone de acuerdo de cuál es la forma de delimitar ese volumen tumoral grueso, los resultados son excelentes para la planificación de la terapia. Y lo más importante es que el volumen a irradiar, el volumen target, puede ser modificado hasta en un 20% de los casos si se compara con una planificación realizada solo por tomografía. En respuesta ganglionar,
En presencia de una adenopatía residual después de radioterapia detectada por ultrasonido, la negatividad del PET predice la ausencia de enfermedad realmente. ¿Cuál es su papel para evitar la cirugía? Un poco lo que les comentaba anteriormente. La precisión del PET-CT para detección de enfermedad ganglionar residual, 65 pacientes seguidos por 37 meses, un valor predictivo negativo de 97%. En subgrupos de pacientes sin ganglios aumentados de tamaño, el valor predictivo negativo, 98% y una alta especificidad. Y en subgrupos de pacientes con ganglios aumentados por tomografía, el valor predictivo negativo, 94%. En realidad, varios autores, Snowball y colaborador, 112 pacientes, seguimiento de 62 meses con un PET negativo después de radioterapia, con alteraciones tomográficas residuales, el valor predictivo negativo fue de 97% y un solo paciente hizo recaída nodal. 112 pacientes, 50 con ganglios mayores de 1 centímetro por tomografía, de ellos 41 con PET negativo, seguimiento 28 meses, no hubo recaídas y no hubo compromiso en la sobrevida global. Entonces, el PET negativo da ese alto valor predictivo negativo para dejar al paciente en observación y no hacer el vaciamiento ganglionar en ese momento. Lo importante es que el PET debe hacerse cuando se va a valorar respuesta a tratamiento, debe hacerse después de las 12 semanas para evitar la inflamación que producen los diferentes tratamientos. Postquimio y posradio, el tejido se inflama y puede haber falsos positivos si el estudio se hace antes de las 12 semanas. Lo recomendable es después de las 12 semanas. Permite hacer reestadificación o detectar recurrencias. En este caso, un paciente que tenía un CA de lengua había sido operado, una hemiglosectomía derecha y vaciamiento funcional derecho, y hace una recurrencia local. Y fíjense ustedes, perfectamente definida y muy hipercaptante. Detección de recurrencias, el porcentaje de detección es de alrededor de 98.5%, un metaanálisis 23 estudios, 2.247 pacientes, una alta sensibilidad de 92% y una especificidad de 87%. Y eso se demuestra en varios metaanálisis, 10 estudios, 797 pacientes, sensibilidad de 92%, especificidad 95%. Y esto es importante para definir el diagnóstico antes de que se demuestre o que se defina qué tratamiento de rescate se le va a administrar al paciente. Este es un paciente de 67 años de edad con CA de lengua, era un T2N0M0 que había sido operado, hizo una recaída ganglionar que fue tratada con radioterapia y luego, fíjense ustedes, la recaída ganglionar fue tratada con radioterapia y luego es una recurrencia a distancia. Un PET-CT a las 12 semanas demuestra enfermedad pulmonar. Podemos monitorear respuesta al tratamiento. Esto es un paciente que tenía un CA de amígdala derecha estadio 4, era un T4N3M0, una lesión bien grande con compromiso ganglionar, fíjense ustedes. Esta era la imagen inicial del paciente y después de quimioradioterapia de inducción, fíjense ustedes, una respuesta completa. Es importante para valorar la respuesta porque nos permite diferenciar si hay una persistencia de enfermedad, si hay una recurrencia o si hay una respuesta completa. Como les decía, los tratamientos producen edema, tanto la cirugía, la radioterapia como la quimioterapia puede producir edema, hiperemia o cicatrización y pérdida de planos. Incluso algunos citostáticos no citorreductores no producen disminución del tamaño y podemos pensar por tomografía que hay persistencia de enfermedad. Sin embargo, puede el paciente tener una respuesta metabólica completa. El PET muestra actividad metabólica como marcador de viabilidad y se puede hacer el análisis de la respuesta tanto cualitativo como cuantitativo para valorar qué respuesta tuvo el paciente. Fíjense ustedes, en este caso, un paciente en una evaluación postterapia, 76 años masculino, primario de amígdala palatina izquierda que se extiende hasta la base izquierda de la lengua a través de la línea media, adenopatías en nivel 3, fue a quimioradioterapia y 3 meses después tiene una respuesta completa. Permite detectar sitios de tumor primario desconocido en pacientes con enfermedad metastásica ganglionar con una sensibilidad que puede llegar al 93%, igual una especificidad que puede llegar hasta 93%, y en combinación con tomografía, con uso de tomografía, resonancia o panendoscopia, la tasa de detección puede llegar a 54%. En un metaanálisis de 7 estudios, 246 pacientes, una sensibilidad de 97% y una especificidad de 68%.
28%, y los sitios más frecuentes de localización de tumor primario fueron amígdalas palatinas y base de lengua. Encontrar el tumor primario, por supuesto, ayuda porque direcciona el tratamiento en forma más precisa, ayuda a obtener la biopsia o decisión quirúrgica y reduce sustancialmente el volumen para radioterapia. Cambios en el abordaje que van entre 20 y 25% de los casos. Este paciente, una presencia de adenopatías laterocervicales izquierdas, y el primario fue encontrado por PET en base de lengua. En este caso, un paciente que tenía enfermedad metastásica ganglionaria importante con ganglios con necrosis intraganglionaria importante, y el PET demostró que el primario era en base de lengua. En este caso, un paciente con adenopatías laterocervicales derechas, y el PET demostró que el primario era en la valécula derecha. La captación de glucosa es factor pronóstico. Estos datos metabólicos nos permiten valorar la agresividad del tumor, incluso implicaciones en sobrevida. Si el tumor capta intensamente, el paciente probablemente tenga menos sobrevida que si la captación es menor. Ese paciente va a tener mejor supervivencia con respecto a su seguimiento. Y podemos obtener incluso valores o información volumétrica y metabólica, incluyendo la medición de volumen tumoral metabólico o glicólisis total de la lesión. Cuando tenemos mayor glicólisis total de la lesión, mayor consumo de glucosa por parte de la lesión, hay mayor riesgo de efectos adversos y muerte. Es decir, que el PET puede ser un factor pronóstico de acuerdo a los resultados que tengamos de captación en el tumor. Permite valorar la detección de tumores sincrónicos y metacrónicos con una alta sensibilidad y una alta especificidad. Fíjense ustedes, este paciente con un primario en la parótida derecha y adenopatías supraclavicular derecha, adenopatías para faringeas ipsilaterales, incluso presencia de un segundo tumor primario en recto sigmoides, que nos mostró la captación de cuerpo entero del PET y que al ser evaluado constituía un segundo tumor primario en recto sigmoide. En este caso, un paciente con un estesioneuroblastoma de la fosa nasal derecha localmente avanzado, y mostró el PET un segundo tumor primario en pulmón. Fíjense ustedes. Entonces, la posibilidad de descubrir segundos tumores primarios también está presente, ya que el estudio, como les mencionaba, es un estudio de cuerpo entero. Como valor agregado, podemos utilizar otros isótopos radiactivos. Podemos, además de la glucosa, podemos utilizar un isótopo que es el flúor 18-miso, que permite valorar in vivo la presencia de hipoxia tumoral. Esto lleva a que si un tumor es hipóxico, se puede incrementar la dosis de radioterapia o incrementar el tratamiento con quimioterapia, porque estos tumores suelen ser menos respondedores que los tumores bien oxigenados. Entonces, esto puede ser un factor importante como valor agregado, el conocer la hipoxia tumoral in vivo, y esto mejoraría al aumentar lo que es el escalamiento de dosis de radioterapia y de quimioterapia, mejoraría la respuesta en estos pacientes. Finalmente, PET es una excelente herramienta. Sin embargo, debemos conocer la anatomía normal y los patrones normales de captación del FDG, familiarizarnos con las afecciones benignas y malignas que pueden captar el FDG. Es importante tener en cuenta aspectos técnicos como la preparación del paciente, la adquisición de imágenes, la presencia de artefactos. Sabemos que es un estudio que es costoso, pero realmente es costo efectivo, y tenemos que tener cuidado porque debemos conocer la presencia de falsos positivos, falsos negativos, debemos interpretar bien las imágenes, conocer los antecedentes del paciente y tomar en cuenta las captaciones fisiológicas para no dar reportes de falsos positivos en caso de algún paciente que tenga alguna captación que sea fisiológica y no patológica. Fíjense ustedes, este es un paciente con captación en cuerdas vocales, realmente por hablar durante el tiempo que se inyecta el radiofármaco y se va a pasar a máquina, que pasa una hora, el paciente no debe hablar.
Si el paciente mueve las cuerdas vocales y habla, hay una captación fisiológica pero simétrica. En este caso, fíjense ustedes, había una captación solo en la cuerda vocal derecha, ausencia de captación en la izquierda, y aquí lo patológico era que se trataba de un paciente que tenía un tumor iliar izquierdo y tenía parálisis del nervio laríngeo recurrente, y por eso no captaba el radiofármaco el tumor. Entonces hay que ver todo el contexto para poder tener adecuada información con respecto a este estudio. Finalmente, quisiera decirles que no esperen ver un cambio si no hacen nada diferente y haz que el viento sople a tu favor. Muchísimas gracias por la invitación y éxitos en su jornada.